Muy buenas noches, estamos nuevamente, como todos los días viernes, en nuestro programa Aconcagua sin anestesia, conversando distintos temas, distintos tópicos. Vamos a cambiar un poco ahora el enfoque que le hemos dado, un poco político quizás en los últimos 2 o 3 programas, orientándonos a otra esfera. Voy a ser bien franco, esto nació hace un par de días cuando tuve la suerte de ser invitado al 4º encuentro gastronómico cultural efectuado en Cruz San Felipe, donde el Colegio Horizonte y su directora, que vamos a adelantar que nos acompaña en este momento, participé, me gustó y pensé que era bueno que conversáramos un poco nuestra realidad como valle, como ciudad de San Felipe, fundamentalmente en cuanto a cómo nosotros enfrentamos a los niños y niñas con capacidades diferentes, qué opciones, qué oportunidades se les están dando y cómo se van desenvolviendo posteriormente en sus vidas. Yo pienso que eso es algo bastante importante y fundamental. Nos acompaña para conversar de estos temas Yamil Ruiz, que es la directora del Colegio Horizonte, quien ha participado ya en 4 son los encuentros, pero me explicaba que hay una más que se fue denominada Gala Gastronómica, que fue el año 2009. 2008. Te agradezco, Yamil, que hayas venido y que eres directora de un colegio. Es importante tu labor, obviamente, y hacerte un tiempo para venir a acompañarnos siempre es algo que agradecemos fundamentalmente a todos nuestros invitados. Así que vamos a partir un poco la conversación preguntando primero, cuando uno hace un análisis a nivel país, son aproximadamente 2 millones de personas las que tienen algún grado de discapacidad o de capacidad diferente, problemas ya sea físicos, motores, sensoriales, etcétera. Abocándonos un poco a nuestra realidad local, más o menos, ¿qué cifras tú manejas de niños, niñas que tienen algún problema de esta índole en nuestro valle o en nuestra ciudad? Bueno, recientemente la municipalidad ha estado muy interesada en recopilar información al respecto para tener un catastro, ¿no es cierto?, de las personas. A mí me han pedido listado, yo no manejo la verdad las cifras porque entiendo que se está trabajando en eso. Así que, pero indudablemente que es una población a la que hay que atender y hay que tener una oferta educativa que sea interesante, sobre todo para la formación laboral, porque los papás se preguntan, bueno, ¿y qué va a hacer este niño el día de mañana, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer de él cuando yo no esté, ¿no es cierto? Entonces, a eso hemos querido un poco apuntar, porque se da mucho que hay 2 realidades, o sobreprotección o rechazo hacia las personas. Hay muy poca aceptación. Y nosotros como colegio lo que hemos hecho es basarnos en sus potencialidades, más que nada, y hemos descubierto tremendas habilidades en el ámbito de la alimentación, de la gastronomía. Son más lentos nuestros niños, tienen ritmos de trabajo distintos, sin embargo, el aprender haciendo es fundamental para ellos, y ellos son concretos, ¿no es cierto? Aquí no hay mucha teoría en realidad, van directo al laboratorio y empiezan a experimentar y ya están bastante preparados. Mis niños, este proyecto nació en el año 2006 en realidad, con la adjudicación del premio a la innovación acá en San Felipe que otorgó la Corporación Pro Aconcagua, y nosotros ahí partimos implementando nuestro taller, nuestro laboratorio de manipulación de alimentos. Se generó una gran asociatividad, después nuevos proyectos, porque claro, teníamos equipamiento, pero nos faltaban las cucharas, los utensilios, y empezamos a generar desde ahí una asociatividad que nos permitió equiparlo completamente para que ellos trabajaran en óptimas condiciones y conozcan, sepan lo que es una KitchenAid, que es lo que trabajan, la verdad, con equipamiento industrial. Entonces los preparamos en realidad para insertarse
en lugares donde van a encontrarse básicamente con el mismo equipamiento y tienen que estar preparados, conocer, manejar muy bien todo lo que es. Bueno, antes de empezar a conversar frente a las cámaras, yo te pregunté algunas cosas, una de las cuales era que llama la atención, y eso es algo que hay que destacar, que en tu encuentro, o en el encuentro de ustedes, digamos, había unión de la empresa privada, del ámbito municipal, obviamente, y también de personas que son autoridades de gobierno o que trabajan paralelamente con el gobierno, o partícipes de las cámaras de diputados que habían también. Entonces había una mancomunión que puede a lo mejor resultar en cosas mayores, ¿no es cierto? Y un poco preguntándote desde ese punto de vista, ¿cuáles son a tu juicio los déficits o las falencias que el Estado, como estructura, digamos, no como gobierno de turno, sino que como Estado en general, está todavía en deuda, digamos, con estos niños? ¿Tú ves alguna proyección, alguna necesidad, algún proyecto? A ver, yo creo que sí, claramente hay una falencia en ese sentido, y es que, por ejemplo, la Teletón yo creo que no debe, ya debería ser, ¿no es cierto?, responsabilidad del Estado. O sea, la Teletón ha cumplido una función importantísima, pero creo que sigue siendo caridad, de alguna forma, ¿no es cierto? Pues es eso lo que provoca, nos da lástima, ¿no es cierto?, nos da pena, y sobre todo cuando tenemos alguna persona que conocemos, un cercano que se ve afectado por alguna discapacidad adquirida, en este caso, ¿no es cierto? O que nace, ¿no es cierto?, con algún problema neurológico, parálisis cerebral, y requieren todo este tipo de atenciones. ¿Hay algún apoyo además a la familia, al entorno, para que haya algún cambio, a lo mejor en algunas ocasiones, de actitud frente al niño o niña con capacidad diferente? Bueno, eso es lo que estamos trabajando nosotros. La verdad es que nos hemos planteado el ser promotores de un cambio cultural, y yo creo que lo hemos logrado. Yo la verdad es que estoy súper orgullosa, y he visto un cambio también en las personas en este tipo de actividades. Yo recuerdo que al principio la gente no tenía ningún interés en dialogar con los niños, ni en saber cómo los prepararon, cómo prepararon sus cosas, o por último en elogiarlos y agradecerles, ¿verdad? Se metían las cosas a las carteras y era solamente ir a comer, era el tema central de los primeros encuentros. Hoy día yo veo otra actitud también en las personas que demuestran excelente disposición para colaborar. Tal como dice usted, hay desde el almacén Yuyito hasta empresas importantísimas, Steel, por ejemplo, que nos estuvo este año con nosotros, y de toda índole, del sector productivo empresarial, instituciones, organizaciones. Esa es la idea, ser transversal, que participen absolutamente todos los estamentos, y cada uno coopera con lo que quiere en realidad. Correcto. Lo otro, cuando tú tocaste un tema súper importante, que esto tiene que tener una continuidad en el tiempo, o sea, el niño después va a ser adulto. Tú nombraste que a lo mejor los papás, los familiares, los hermanos no van a tener, a lo mejor porque van a migrar, van a desaparecer, van a fallecer, no sé, tener la constancia, digamos, de acompañar a este adulto después en el resto de su vida. Desde ese punto de vista, ¿cómo se está trabajando con la empresa privada para que se capacite para recibir a este tipo después de jóvenes o de adultos, digamos, para que sigan un rol de trabajo independiente, laboral? ¿Hay algo de eso? ¿Hay una capacitación a las empresas? Tenemos dos proyectos. Primero, nosotros lo que hacemos es establecer alianzas estratégicas con el sector productivo empresarial. Yo le hablaba del taller SAC, de Servicio de Alimentación Colectiva, pero hay muchos otros niños que no tienen interés ni habilidades para el ámbito de alimentación, y para ello nosotros tenemos un taller polifuncional. Entonces, ¿qué hacemos con las empresas? En el fondo lo que queremos es que ellos aprendan en contextos laborales reales. Vale decir, establecemos un convenio de aprendizaje con la Ferretería Oriente, y mis niños van ahí y aprenden bodegaje, codificación de productos, a pesar, a clasificar. Algunos ya empiezan a avanzar un poquitito más y ya buscan los productos en el computador a través de los códigos. Tenemos convenio con Suacel, con Ferretería Oriente, y tenemos convenios de aprendizaje con el Club de Tenis. Hemos tenido con muchas otras empresas también. Y bueno, es una gran responsabilidad, porque finalmente el alumno pasa ahí 2 o 3 días a la semana y una importante cantidad de horas,
y quedan a cargo, ellos viven, digamos, igual que cualquier trabajador. Esto es por el periodo, por el año lectivo en realidad, pero esto nos ha significado, por ejemplo, que yo tenga niños que hicieron su convenio de aprendizaje en Agroluz y se quedaron trabajando en Agroluz. Tengo ahora el convenio de aprendizaje con el club de tenis y ya está de canchero mi niño, entonces estamos súper orgullosos. Ahora, no todos los niños pueden ir a hacer este tipo de aprendizaje. El polifuncional es más difícil porque dependemos mucho, ¿no es cierto?, del entorno de la comunidad, de la apertura que haya. Yo ahí no tengo nada que decir, excelente, pero también es una tremenda responsabilidad. En el ámbito de alimentación no, porque nosotros desarrollamos las competencias laborales y de empleabilidad de nuestros niños en el colegio, en el laboratorio, y los mandamos a hacer prácticas o preprácticas. Y de eso, bueno, estamos felices, lo que decía yo ese día en el encuentro, porque ya hemos cumplido nuestra misión en ese sentido, porque ya una de nuestras alumnas que hizo su prepráctica y su práctica en la carreta está trabajando con un contrato formal, la que distinguimos ese día, y con una excelente evaluación de desempeño. Entonces eso la verdad es que nos llena de orgullo y también es una evidencia, ¿no es cierto?, que sí se puede, que sí podemos lograr, no con el 100% de nuestros niños, ¿verdad?, porque también depende de la familia, del apoyo que tengan en sus casas, no todo lo podemos hacer nosotros, y de que tenemos una oferta de formación laboral más o menos amplia. Al que no le gusta alimentación tiene la posibilidad de quedarse en el taller polifuncional y desarrollar ese tipo de competencias. Entonces los vamos cambiando y van aprendiendo en los contextos laborales reales. Lo que dices tú, que están capacitados en bodegaje, en otras cosas. En bodegaje, codificación de productos, clasifican, ¿sí?, aseo, orden, sí, y poco a poco, en la medida que vayan visualizando la empresa va visualizando sus capacidades, le va asignando más responsabilidad. Claro. Para nosotros es mucho más fácil con los que ya tenemos convenios hace algún tiempo. Entonces tenemos un contacto fluido, es teléfono, ¿no es cierto?, informarnos, retroalimentarnos, las visitas, las que le hacemos, ¿no es cierto?, sacamos fotos y lo vamos a observar en terreno. Hay algunos chicos que tampoco han resultado y lo hemos tenido que desvincular del convenio. Claro. Yo te pregunté antes la parte del rol del Estado y de las instituciones del Estado, en el sentido de que hay otros países y también otras realidades en el Chile mismo con respecto a mujeres, donde las empresas deben y deberían contratar por lo menos 20% de mujeres, ¿no es cierto? Así también en otros países hay una normativa donde hay una necesidad y obligación de las empresas a tener un número X de personas con capacidades diferentes. Pero eso en Chile funciona de repente con la buena voluntad de las personas más que de una normativa estructurada. A eso había un poco una pregunta anterior que te hice, que no sé si tú, no sé, nos puedes orientar a nosotros, a nuestros telespectadores al respecto. ¿Qué pasa en nuestro Chile con respecto a ese tema? Yo entiendo que hay incentivos para las empresas que contratan personas con algún tipo de discapacidad. Y entiendo también, y yo creo que eso es lo fundamental, las leyes están escritas y se hacen efectivas en la medida que todos así colaboramos para que así sea. Entonces yo creo que cuando es parte de la cultura de una empresa, incorporar personas diferentes, eso es lo fundamental, eso es lo fantástico, independiente de que hayan o no leyes o algunos beneficios, ¿no es cierto?, que puedan ser más atractivo contratar este tipo de mano de obra. Que puede estar dentro de la responsabilidad social empresarial, digamos. Exactamente. Yo creo que debe ser parte de la cultura, aparte que es súper enriquecedor. ¿Y tú ves que esa cultura está cambiando? Sí, de todas maneras. ¿Pero a nivel local o a nivel yo creo regional que, o a nivel país? A nivel país. Yo creo que a nivel país, porque hemos estado trabajando, escuchando hace mucho tiempo, ya, o sea, el concepto mismo ha ido evolucionando mucho. Partimos como oligofrenia, ¿no es cierto?, después era retardo mental, después discapacidad intelectual, ahora hablamos de capacidades diferentes. ¿Pero es un cambio de nombre o es un cambio que tiene que ver con la percepción de las personas, de la comunidad en general, hacia las personas diferentes? Bueno, yo trabajo cerca del colegio en algunos horarios donde hago tomografía y he visto a través del tiempo en realidad que hay un cambio de actitud a lo mejor o de ganas o de pasión
de los papás, de los niños que pasan por esa cuadra cuando van al colegio, digamos. Sí. Van como rápido, como apuraditos, como contentos sí. a sus clases. Sí, en el año 2003, cuando yo llegué al colegio, me interesó mucho saber cuál era el proyecto educativo, cuáles eran las expectativas de los papás, de los profesores que ahí habían, de los sostenedores, de todo el mundo, toda la comunidad educativa. Y es impresionante el cambio, porque yo les hice una encuesta, ¿qué espera del colegio, qué espera de su hijo? Y la verdad es que las expectativas eran tremendamente modestas. Quiero que mi hijo sea feliz, que vaya al colegio a ser feliz, que aprenda a escribir su nombre y que aprenda a leer, que como la máxima aspiración. Este año aplicamos la misma encuesta a nuestros papás y las expectativas son en 10 años diametralmente opuestas. No, quiero que mi hijo se inserte en el mundo laboral, que el día que yo falte, no, y del colegio no espero nada porque está cumpliendo en el fondo de alguna manera todas las expectativas que yo tengo, están contentos, ven los resultados. Los papás son las personas que más se admiran y se emocionan de ver a sus hijos con una bandeja y ver todas las exquisiteces que ellos son capaces de preparar. Son los que más se admiran cuando ven que sus hijos pueden estar en la mama haciendo su pre-práctica laboral o su práctica sin ningún problema, que son responsables, que se van solos, porque esa es una de las conductas de entrada que nosotros pedimos a los niños, que sean autónomos para desplazarse. Hay tres puntos, yo diría, cardinales de la educación. Uno que es crear una independencia, digamos, del niño, un poco lo que dices tú, que se mueva, que sea autónomo. Lo otro es darle a conocer el mundo, mostrarle las distintas caras que tiene este mundo, digamos, que a veces no son tan buenas como todos pensamos. Y lo otro es integrarse y participar en la sociedad. De esos tres pilares, ¿cómo tú más o menos los ordenarías en importancia para estos niños? ¿Es más importante la independencia? ¿Es más importante conocer el mundo? ¿Es más importante la integración? Yo creo que el derecho constitucional a la participación y a la igualdad de oportunidades es lo fundamental. Y sabe que lo más que yo rescato, digamos, lo que puedo concluir en todo este tiempo que he tenido el privilegio de trabajar con personas diferentes, es que la mayor discapacidad se encuentra en las barreras, en las limitaciones de todo tipo, que nosotros mismos les imponemos en nuestra sociedad. Y eso es así, mientras más barreras, más limitaciones, mayor va a ser la discapacidad que tengan, en la medida que ellos se generan las oportunidades, en la medida que ellos desarrollan sus habilidades sociales, que interactúan, que van, que aprenden dónde está la municipalidad, que aprenden a ir a comprar, que aprenden a manejar dinero, se van abriendo puertas, van haciendo cada día más autónomos. Una cosa de alguna forma lleva a la otra. Esas son las consecuencias que tiene. Yo pienso que tienes razón tú, que el mundo está cambiando, digamos. No sé si... No tengo experiencia ni conozco cómo son las realidades en Europa, cómo es la integración que hay en otros países. Puede que sea semejante, mejor, peor, no lo sé. Pero evidentemente el mundo está cambiando. Si nos remontamos a siglos atrás, donde en Esparta las personas que tenían discapacidad eran arrojadas por unos cerros, digamos, y no participar como seres humanos en el mundo, a algo muy diferente, diametralmente opuesto, que es la participación constante. Un tema que de repente me preocupa, sí, hablando un poco del tema de integración. ¿Están nuestros profesores realmente capacitados para trabajar con niños en los colegios, digamos, municipales, donde hay este plan de integración desde hace ya varios años? Yo te lo digo porque viví una experiencia en Catemo como concejal, donde detecté que no todos los profesores estaban con esas capacidades. No sé, el Ministerio de Educación si ha cambiado directrices, si está haciendo un entrenamiento distinto, permanente. ¿Qué está pasando al respecto en ese otro punto? Yo la verdad es que conozco la realidad porque en este sentido, a mi colegio llegan niños con una muy baja autoestima, con algunos problemas emocionales, producto de que no resultó en la integración, sencillamente. Se sentían más discriminados, porque los niños son sacados del aula para ser llevados al aula de recursos. Ya te vienen a buscar y los molestan los propios compañeros y se dan cuenta, antes que cualquiera, ¿no es cierto?, que ellos requieren más apoyo, que son diferentes, que son sacados del aula. Entonces, y
El otro problema que por lo menos existía hace muchos años es que, aparte de todas las metas que tienen que cumplir los docentes, perdón, en el CIMSE, y un montón de planes y programas que tiene cada escuela, entonces viene esto de la integración, entonces fue una carga más, no fue bien recibido por todo el mundo, ¿no es cierto? Pero yo creo que ya, por lo menos acá en San Felipe, lleva 10 años, cerca de 10 años el proyecto de integración. Yo sigo recibiendo niños de vuelta de los proyectos de integración, pero para mí son tremendamente respetables, porque es una alternativa más para los papás. Ellos tienen el derecho a elegir la opción educacional que crean más adecuada para su hijo. La escuela especial es una, el proyecto de integración es otro, claro, ¿no es cierto? Entonces, es una alternativa, es una posibilidad más, no es solamente la escuela especial. Y yo creo que si yo tuviera un hijo a lo mejor con algún grado de discapacidad, por lo menos lo pensaría. Yo creo que el proyecto no es malo, la idea es buena de integrar. El problema es que en la práctica no sé qué tanto se da. El seguimiento a lo mejor es el que falta. El seguimiento, ahora, desde el punto de vista de la cantidad de niños que se incorporan al proyecto de integración, ha ido aumentando sosteniblemente. Sí. Ha tenido un incremento bastante importante. Eso es justo lo que te iba a comentar. Yo, sin haber leído, estudiado el tema específicamente que te voy a comentar, pienso que esto va a ir en aumento, la cantidad de niños con algún tipo de problemas que mencionábamos antes, físicos, intelectuales o sensoriales, por distintas razones médicas. Una que es que las mamás gestantes de mayor edad son cada vez más y obviamente tienen más posibilidades de tener niños con algunos problemas. Han ido desplazando, digamos, la gestación, porque trabajan, etcétera. Sabemos todos más o menos las prioridades. Segundo, que hay mayor porcentaje de posibilidades de que las neonatos tengan niños con partos prematuros. Antes, la edad, digamos, que se consideraba parto prematuro era 28 semanas, ahora es 24. Ha ido desplazándose porque las capacidades de las neos son distintas, pero el seguimiento que los mismos neonatólogos hacen de los niños han demostrado que evidentemente muchos de ellos quedan con secuelas más o menos importantes. Y lo otro, que hay otras patologías que se han ido insertando en nuestra sociedad, como el hipotiroidismo. El hipotiroidismo genera niños, cuando no se trata la mamá embarazada hipotiroidea, niños con hipotiroidismo también y que tienen algún déficit intelectual también, donde todavía no es el examen del tiroides dentro de los de rutina en el embarazo. Algunos pedimos el examen, pero como motu propio, no porque esté normado. Hay una cosa, yo diría, que podría ir en aumento por estas 3 razones que te menciono, y podrían haber otras más. Y lo que no detecto es que vaya a la par, digamos, un trabajo mancomunado para que nuestro país por lo menos esté preparado para ello. No lo desconozco, no lo veo yo. No sé si tú, que estás metida en el tema, has visto algunos cambios educativos, pero no solo cuando ya el problema existe, sino que para prevenir el problema. La verdad es que yo creo que es un poco difícil prevenir, porque tiene que ver con lo que usted está diciendo de tomar ciertas medidas, hacer ciertos exámenes, qué sé yo. La edad de la maternidad ya ha ido aumentando, ya después de los 30 años quieren ser mamá. Entonces eso, nosotros lo que queremos es que eso siga ocurriendo, y ojalá que no siga aumentando, digamos, la tasa de niños que nacen con algún grado de discapacidad. Pero lo que queremos como colegio, como comunidad educativa, en el fondo, es estar más preparados. ¿Y por qué le digo esto? Porque también hay otro tipo de niños, que son los niños que presentan espectro autista, que deberían... Aquí, por ejemplo, en San Felipe no hay ningún colegio para niños con espectro autista. Ellos tienen un decreto de ley que los rige como graves alteraciones del lenguaje y la comunicación, que es un decreto distinto al que funcionamos nosotros, que es el decreto 87. Y lo más preocupante es que no hay mucha asesoría para las mamás, para las primerizas que nacen con un niño. Eso es una deuda que tenemos nosotros como colegio. Incluso llegan chiquititos y todavía las mamás están impactadas, no han podido sobreponerse a esto que significa aceptar
nosotros que voy a tener un hijo con una discapacidad física más una discapacidad intelectual, o tres, de repente hay niños que tienen discapacidad sensorial, física y psicológica, y no están preparados. Y en la comunidad yo no veo, en el servicio de salud, por ejemplo, que haya un programa, ya cuando detectan que nace un niño con alguna discapacidad, lo integren a un programa de asesoría donde haya otras mamás que puedan compartir sus experiencias, donde haya cierto apoyo, ¿no es cierto?, y orientación para poder enfrentar esto de la mejor forma posible, porque es tremendamente importante la estimulación temprana, por ejemplo, en estos casos. Y muchos se los saltan. Yo tengo mamás que me dicen, lloré 2 años porque mi hijo nació con síndrome de Down. Hoy día le doy gracias a Dios porque he aceptado todo esto y entiendo que yo tenía que tener un hijo así. Lo acepta de alguna forma, pero perdió 2 años en el que el niño pudo haber sido mejor estimulado, ¿verdad? Y ella pudo haber tenido el testimonio a lo mejor de otras mamás que pasaron por lo mismo y que supieron sobreponerse y salir adelante. Cuando uno ve esto, ¿es como que San Felipe puede ser como ejemplo o esto sucede en todos lados? ¿Es algo que si uno, no sé, pues va, por decir algo, a Villa Alemana, que puede, ¿se dan estas mismas realidades de que las empresas participen? Yo creo que no. ¿O es algo...? De hecho, en el programa Educación para la Vida y el Trabajo que implementó hace algunos años el Ministerio de Educación, la idea era esa, que todas las escuelas especiales implementaran medidas técnico-pedagógicas. Para mí es fundamental las medidas de gestión, en realidad. Creo que son más importantes. Y bueno, y también a la par con las técnico-pedagógicas, porque nosotros tuvimos que hacer toda una adecuación curricular para ofrecerle este plan laboral, que nos basamos en el de técnico profesional de cualquier liceo técnico profesional. La diferencia es que dura 6 años en vez de 2. Correcto. Entonces, esas medidas yo creo que son las que han marcado un profundo cambio en el nivel de apertura que nosotros hemos tenido en la comunidad. Yo creo que es un trabajo nuestro, por lo menos usted vio, viene gente de Quillota, de Santiago, de La Ligua, de Viña del Mar, de todos lados, y la verdad es que los eventos gastronómicos que se hacen son pagados. Uno compra una tarjeta y puede entrar y degustar de todo, pero que se haga un regalo culinario, ¿no es cierto?, y bueno, y les entregamos regalitos y todo y cultural también. Yo creo que esta es una iniciativa que se hace acá. ¿Ha habido participación del Ministerio de Educación en estas actividades? El ministro mandó sus excusas en esta oportunidad, que no podía participar. Y bueno, sí, comprometemos acá, estuvo la supervisora de Educación Especial, también al director provincial no lo vi, pero sí convoca autoridades del ámbito educativo. Y después, aparte de venir la autoridad al momento, ¿hay una comunicación, un seguimiento? Sí, la verdad es que nosotros fuimos elegidos el 2010 como experiencia educativa exitosa del Bicentenario por este proyecto. Y a lo que más... te preguntaba, porque era una pregunta un poco, no era palo blanco, pero era más o menos con la respuesta, porque en realidad no es una experiencia que se vea en todos lados, porque estamos con cosas. O sea, yo creo que no. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que debería haber un impulso mayor de distintos tipos de autoridades para que esto se replique en otros lados, y que ustedes con su experiencia, que ya lleva varios años, hagan un aporte a otros niños de otras partes, porque somos todos parte de un mismo círculo, digamos. Sí, claro. Nosotros, bueno, estuvimos en el 2010, como experiencia educativa exitosa, tuvimos que mostrar nuestro proyecto. Cómo partió con una cocinilla de campaña y los niños con bolsas plásticas en la cabeza. Eso era y trabajando en el comedor, 0 medidas de higiene, no había mucho. Y hasta lo que es hoy día, ¿no es cierto?, con este profesionalismo, con los encuentros gastronómicos. Entonces, todos tuvieron la oportunidad de visualizar claramente los cambios y la evolución de este proyecto, y como cada año teníamos que postular un proyecto distinto para financiar, porque nos faltaba un bicicooler, una estantería, y la verdad es que los equipamientos gastronómicos son carísimos. Y de esto, bueno, me preguntaba mucha gente, oye, pero ¿cómo lo hacen? Saliendo a la comunidad, buscando oportunidades, buscando recursos, postulando proyectos. Si uno puede postular a 10 proyectos y a lo mejor resulta uno, se adjudica uno, ¿verdad? Después nos adjudicamos un proyecto importantísimo que es un fondo internacional. Nadie se lo ha ganado en el Valle de Aconcagua. Se llama Fondo Canadá. Y ese fondo nos permitió, además de comprar el equipamiento que nos faltaba, capacitar a mamás y a personas vinculadas a la discapacidad. Resultó maravilloso ese proyecto. Bueno, a lo que iba, después de este encuentro,
en el que participamos y expusimos el proyecto, nos llamó gente de Arauco, una educadora diferencial que tenía el tremendo desafío de formar algo, y contactos por correo, por mail, después otras colegas en Chihuayante también que querían replicar, que querían ver cómo formalizábamos nosotros los convenios de aprendizaje, porque hay todo un marco legal, es un convenio que se establece, se firma, nosotros hacemos carpeta, carta compromiso al apoderado del alumno, con la ficha del establecimiento, seguro de accidente escolar, todo establecido, formalizado claramente, y nos pedían ayuda en eso. Ahora, ¿y qué viene después? ¿Cuáles son tus metas, tus aspiraciones para los próximos años? Bueno, seguir cumpliendo nuestra misión, porque ahora estamos tocha, porque en el ámbito de alimentación tenemos uno inserto, pero yo creo que seguir trabajando para lograr su inserción sociolaboral, ver a los niños felices, mis niños vuelven, egresan del colegio y vuelven a visitarnos, vuelven a vernos, no sé, pues tratar de mejorar su calidad de vida, que esto tenga realmente un impacto en la calidad de vida de ellos y de su familia, además de lograr el reconocimiento y valoración de ellos de la comunidad en general. Ni lástima, ni incomodidad, ni caridad. Reconocimiento, respeto. Los padres que tienen estos niños que tienen éxito, digamos, en la integración en la sociedad, ¿hacen alguna réplica a sus padres, a los otros padres que están empezando, que están llegando, en este caso al colegio? Sí, tenemos alguna instancia. El consejo escolar, por ejemplo. Ya. El consejo escolar, de alguna forma, es una instancia donde participan todos los estamentos, y ahí se ha generado este diálogo y este intercambio de mamás nuevas, de mamás antiguas que ya están egresadas, y la verdad es que es de agradecimiento y es de compromiso. Una pregunta que se me ocurre así un poco, porque ya nos quedan pocos minutos según el director. ¿O estamos pasados, director? Estamos pasados. ¿Qué rol tiene la música? ¿Hay algo siempre se habla que la música da un poco de tranquilidad para trabajar, o de estímulo intelectual a los niños que son más pequeños? ¿Existe participación de entidades musicales en este tipo de trabajo? Es una pregunta que se me ocurre así porque... Sí, a mí me gusta mucho la música, entonces siempre uno, en la embarazada, hubo hace un tiempo atrás esta música de Mozart que se les ponía a las guaguitas in útero antes que nacieran, claro, y que según algunos tenía un muy buen resultado. ¿Eso es parte también de este programa? Hay algunas docentes que trabajan, y que de hecho el efecto Mozart nosotros lo tenemos en el colegio, tenemos la música. Algunas lo usan, otras no. En general la mayoría trabaja con música, pues se genera un ambiente muy rico, pues máximo 15 niños por curso. Entonces, como premio cuando ellos cumplen con sus cosas, pero depende un poco de cada docente. Pero en general sí, y con los más chiquititos también. Bueno, y en el colegio tenemos el grupo musical Yanasa, que ahí tiene un repertorio interesante. Sí, hemos descubierto que ellos también tienen bastantes habilidades para la música. No a nivel profesional, pero como para leer música, pero por oído y con instrumentos básicamente de percusión, logran, se escucha bien, se escucha armónico. Un último tema para terminar de sacarte el jugo en esto. Una de las cosas que también uno evalúa o se pregunta, digamos, es qué rol, digamos, juega el profesor en el sentido del acompañamiento a la familia, al diálogo con la familia, a la participación, a la enseñanza de cómo tiene que seguir la conducta con estos niños a futuro. Y la otra pregunta, ¿los niños que te llegan al colegio, a tu juicio, son diagnosticados en el momento adecuado, o hay niños que llegan con un diagnóstico muy tardío, en que se ha perdido algún tiempo desde el nacimiento, de la cuna, etcétera, y llegan con diagnósticos más tardíos de lo que se debería haber hecho, digamos? ¿Existe eso también? Sí, nos encontramos con que hay muchos diagnósticos de niños que, dice textual, trastorno generalizado del desarrollo. ¿Y eso? ¿Y eso qué? Bueno, entonces tenemos que complementarlo con una evaluación psicopedagógica, con una evaluación psicológica. Muchas veces ni siquiera responden los test,
o no están en edad para aplicar un WISC, ¿verdad? Entonces se aplican y se complementan con otro tipo de información, por ejemplo el test de Vineland, que sirve un poco para evaluar las capacidades adaptativas de ellos. Así que sí, es terrible que llegan papás con niños de 5 años, 6 años y no tienen ni idea de lo que tiene su hijo. No han podido aplicarle exámenes porque el niño no se deja y se descompensa y se autoagrede. Y cuesta llegar a un diagnóstico de autismo, por ejemplo, de espectro autista o de un Asperger. En el caso de un síndrome de Down es mucho más fácil, ¿no es cierto? Porque surco palmar, los ojitos, ¿no es cierto? Y ya tenemos y sabemos que secundario a este síndrome hay un grado de discapacidad. Pero en otros casos de niños que aparentemente son absolutamente normales, pero tienen conductas que no lo son. Correcto. Entonces hay una impotencia de parte de los papás. Nosotros tampoco somos médicos, los podemos ayudar acogiendo y estudiando, aprendiendo. Con el tema de los niños autistas nosotros hemos ido aprendiendo. Hace 5 años que tenemos un proyecto con un curso de niños autistas y la verdad es que ellos han logrado desarrollar rutinas, ¿no es cierto?, de trabajo y trabajo pedagógico también, estimular su lenguaje, porque además trabajamos con profesionales de apoyo como es un kinesiólogo, una fonoaudióloga. Y sí, se han insertado, que ya es un éxito, porque hemos recibido niños que dice imposible insertarse en el colegio, él tiene que trabajar solo en la casa. Y la verdad es que se han logrado adaptar, ¿cierto?, y con súper buenos resultados. Y con respecto a la primera pregunta, los docentes son fundamentales, doctor. Si yo tengo docentes que creen que los niños tienen techo y que no tienen ninguna expectativa sobre sus alumnos, la verdad es que no vamos a ninguna parte. Y es fundamental en cómo las educadoras educan, valga redundancia, a los papás también en esto. Acompañamos a los papás a través de escuelas de padres, en las reuniones de apoderados, en entrevistas personales, es fundamental. Bueno, yo pienso que hemos tenido una gran oportunidad en este programa de conocer una realidad que no todas las personas la conocen, no todas las personas participan en ella, pero que como mundo, como Chile, como Aconcagua, estamos cambiando, estamos teniendo una visión distinta, digamos, de esta problemática, y felicitar a Yamil, felicitar a sus docentes, felicitar a todo su personal, a los paradocentes, a los asistentes de la educación, a toda la gente que participa, porque esto no es algo de una o dos personas, es un trabajo que ella me decía que se prepara con meses y meses de anticipación este evento, pero ellos están trabajando evidentemente todos los días. Felicitarte, pienso que son un ejemplo, como lo mencionábamos, no solo para el Valle, sino que a lo mejor también a nivel país, por lo que tú me comentabas, que otras colegas tuyas te preguntaban de otros lugares de Chile cómo hacían este proceso. Así que felicitar también a la empresa que tiene la valentía de aceptar este desafío. Yo pienso que eso es fundamental. Casi todos sanfelipeños, casi toda gente de la Aconcagua, que se compromete con sus niños, que se compromete con sus niñas. Así que espero que sea cada día más exitoso tu trabajo. Cada año mejor el encuentro. Que nos sigan invitando porque había muchas cosas muy exquisitas, digamos, para degustar, pero eso yo pienso que es la guinda de la torta, digamos. Sí. Aquí hay un proceso mucho más importante de base. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa y darte las gracias por hacerte un tiempo y venir a esto. Así que muy buenas noches y que lo pasen muy bien.